Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta nueva modalidad de encuentro que vamos a tener a partir de ahora. A pedido de muchos de ustedes que me dijeron que no entendían cómo resolver los problemas, voy a hacer este video. En primer lugar, antes de comenzar con la resolución de las situaciones problemáticas, vamos a repasar algunos conceptos. Vamos a ver cuáles eran los elementos de una onda. Vamos a ver que se pueden clasificar según dos criterios en elementos temporales y elementos espaciales. Y finalmente, un segundo video, que estará a continuación de este, vamos a resolver las situaciones problemáticas. En primer lugar, vamos a ver los elementos espaciales. Los elementos espaciales son aquellos que involucran magnitudes que miden distancias, ¿sí? Por lo tanto, los vamos a medir en unidades de longitud. Metro, decímetro, centímetro o cualquier unidad de longitud. Tenemos 4 elementos espaciales: la longitud de onda, la cresta, el valle y la amplitud. Y a continuación vamos a definir un quinto, que es el ciclo. La longitud de onda se define como la distancia que hay entre dos crestas sucesivos o dos valles sucesivos. Acá en este segmento se marca una longitud de onda. Luego la cresta se define como el punto positivo más alto de la onda y el valle se define como el punto negativo más bajo de la onda. La amplitud es la distancia que hay entre la línea de equilibrio y una cresta, o la distancia entre una línea de equilibrio y el valle. Se mide siempre en valor absoluto, por lo tanto es positivo. El quinto elemento es el ciclo. El ciclo está dado por una cresta más un valle. Acá les señalo un ciclo. Acá termina un ciclo y comienza el siguiente. Una cresta y un valle. Tengan en cuenta lo que es un ciclo, porque lo vamos a volver a ver cuando digamos y expliquemos los elementos temporales. Habiendo definido los elementos espaciales, vamos a definir los temporales. Los elementos temporales son aquellos que involucran magnitudes que miden tiempos y se miden en unidades de tiempo, segundos. Tenemos 3 elementos temporales: el periodo, la frecuencia y la rapidez de propagación de la onda. El periodo se define como el tiempo que necesita la onda para producir un ciclo completo. Hace un ratito definimos lo que era un ciclo. Se calcula con la siguiente ecuación. T quiere decir periodo, es igual a 1 sobre F, que es la frecuencia. Y como estamos midiendo un tiempo, se mide en segundos. El segundo elemento temporal es la frecuencia. La frecuencia se define como la cantidad de ciclos que se produce en la unidad de tiempo. Y es la inversa de la ecuación anterior. La frecuencia F se calcula como 1 sobre T, que es el periodo. Y la unidad de medida en el sistema internacional es el segundo a la menos 1, o más comúnmente expresado como Hertz. En el sistema internacional la frecuencia se expresa en Hertz. Es lo mismo poner Hertz que segundo a la menos 1, pero lo más utilizado es Hertz. ¿Cómo se relacionan estos dos elementos? Son inversamente proporcionales. ¿Esto qué quiere decir? Si el periodo aumenta, la frecuencia disminuye. Si la frecuencia aumenta, el periodo disminuye. Y en forma recíproca lo mismo. Si uno aumenta, el otro disminuye. Si uno disminuye, el otro aumenta. Finalmente llegamos al tercer elemento temporal: rapidez de propagación. La rapidez de propagación se define como la distancia que recorre la onda en una unidad de tiempo. En física de segundo año habían visto que la rapidez se calcula como la distancia sobre tiempo. En el caso de onda lo vamos a expresar como la longitud de onda que recorre la onda en la unidad de tiempo. En este caso, para ondas, la rapidez se calcula como la longitud de onda sobre el periodo. Y ahí obtenemos la rapidez de la onda. Como en la diapositiva anterior dijimos que la frecuencia era la inversa del periodo, podemos en la ecuación anterior reemplazar T por 1 sobre F
entonces obtenemos una segunda expresión. La rapidez también se puede calcular como la longitud de onda por la frecuencia. Deben prestar atención a estas ecuaciones porque en función de las variables que me dé dato el problema, yo voy a elegir qué ecuación voy a emplear para poderlo resolver. La rapidez se mide en metros por segundo, centímetros por segundo o unidades equivalentes. La longitud de onda es en metros y la frecuencia en hertz, como habíamos dicho. Habiendo definido los elementos de la onda, terminamos con este primer video.